En esta actividad 3A vamos a describir algunos ejemplos de valoraciones ácido-base. Se trata de aprender a realizar una valoración de este tipo y entender la diferencia entre sustancias patrón o sustancias valorantes de tipo primario y de tipo secundario. Podemos preguntarnos qué es una volumetría. Pues una valoración en la que el volumen de valorante se mide por medio de una bureta. En la bureta está el valorante y esta está sujeta a un soporte por medio de una pinza. Debajo de la bureta colocamos un matraz de tipo Lermeyer que contiene el analito o la disolución que queremos valorar. Y aquí se puede adicionar o no unas gotas de indicador dependiendo de la valoración que vamos a llevar a cabo. Como he comentado, en la bureta se pone el valorante y cuando hablamos de valorantes, ¿cuántos tipos de valorantes? Podemos preguntarnos que existen. Pues sustancias valorantes o sustancias patrón hay dos tipos. Una es de tipo primario, denominadas SPTP, que sirven como referencia en las valoraciones. Su cantidad se determina directamente mediante pesada en balanza analítica. Deben cumplir una serie de requisitos no ser higroscópicas, ser estables a temperatura ambiente y elevada, tener una alta pureza y una composición real igual a la indicada en su fórmula química y además forman disoluciones estables y reaccionan rápida y completamente con el analito de manera selectiva. Algunos ejemplos de sustancias patrón tipo primario pueden ser oxalatos o carbonatos o hidrógeno carbonato. Pero también nos podemos encontrar con sustancias patrón de tipo secundario, que son aquellas que no cumplen con los requisitos de las SPTP y para conocer su concentración deben estandarizarse con las primeras. ¿Y qué es una estandarización? Pues una valoración que se realiza poniendo en la bureta la sustancia SPTS y en el matraz Lermeyer la sustancia SPTP y se valora hasta alcanzar el punto final, que viene caracterizado por un cambio visible en la disolución, bien sea un enturbiamiento, una aparición de pH o una modificación del color. Se exponen aquí algunos ejemplos de sustancias patrón tipo secundario y sustancia patrón tipo primario. En esta actividad vamos a llevar a cabo la estandarización de la disolución de ácido clorhídrico, que es una sustancia patrón tipo secundario, con carbonato de sodio, que es una sustancia patrón tipo primario. Se trata de realizar dos valoraciones de este tipo en las que en un caso vamos a emplear indicadores y en la otra valoración vvamos a emplear el pH. Para calcular la concentración de la disolución de ácido clorhídrico vamos a preparar una disolución de carbonato de sodio teniendo en cuenta el peso molecular del carbonato y sabiendo que la molaridad es igual al número de moles partido por el volumen. Si despejamos, la cantidad de carbonato de sodio que tenemos que pesar son 265 gramos, pero supongamos que lo hacemos en una balanza analítica y en vez de 265 pesamos 264,46. De manera que tenemos que volver a recalcular la molaridad de la disolución de carbonato de sodio que vamos a emplear y este valor es de 0.09982 moles por litro. Si además tenemos en cuenta el error absoluto que contempla el error relativo del matraz más el error relativo de la balanza analítica, nos queda que la molaridad de carbonato de sodio que vamos a utilizar y que vamos a depositar evidentemente en el Lermeyer es de 0.0998 más menos 0.0001 mol por litro. Preparada la disolución de carbonato de sodio, hemos de señalar que el carbonato de sodio en disolución se encuentra totalmente disociado en catión sodio que no reacciona más anión carbonato, que se realiza en dos etapas, en una primera para dar anión hidrógeno carbonato y en la otra para dar ácido carbónico. Esto sucede a valores de pH de 8,3 y de 3,8. La valoración se iniciaría adicionando ácido clorhídrico sobre la disolución de carbonato de sodio contenida en el matraz de tipo Lermeyer y transcurriría hasta alcanzar el punto de equivalencia, es decir, ese momento en el que la cantidad de valorante es estequiométricamente equivalente a la de analito. Pasado ese punto de equivalencia se alcanzará el primer punto final, que vendrá caracterizado por un cambio visible de color duradero en la disolución si se emplean indicadores o por una variación brusca del valor de pH si se usa un pHímetro. Anotamos el volumen de ácido gastado y por estequiometría de la reacción sabemos que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de carbonato. Por consiguiente, podemos poner que 2 veces la molaridad del carbonato de sodio por el volumen de carbonato de sodio contenido en el matraz de tipo Lermeyer va a ser igual al volumen de ácido clorhídrico adicionado por la molaridad del ácido clorhídrico. Despejando de aquí, es posible determinar la molaridad del ácido clorhídrico empleado en la valoración de carbonato de sodio. ¿Cómo se haría la valoración empleando un indicador? Pues en primer lugar hemos de definir lo que es un indicador. Teniendo en cuenta el equilibrio que ahí se expone, pues un indicador es una sustancia ácido o base de carácter débil
que debido a un cambio estructural presenta distinto color en su forma disociada IN- y en la de sin disociar HIN. Escribiendo la constante desequilibrio, se ve que esta constante depende de las concentraciones tanto de las especies disociadas como de la de sin disociar, y como la concentración de iones hidróneo en disolución nos va a dar el valor del pH, el color resultante va a depender evidentemente del valor del pH de la disolución. A la hora de realizar una valoración ácido-base empleando indicadores, algo esencial será elegir ese indicador que permita visualizar ese cambio de color que se produce en el punto de equivalencia y que se mantiene una vez alcanzado el punto final. En la tabla se señaliza el indicador verde de bromocresol, cuyo intervalo de viraje se encuentra comprendido entre 3,8 y 5,9. En la valoración a realizar empleamos este indicador dado que el punto de equivalencia se encuentra en su intervalo de viraje. En la imagen siguiente se muestra cómo llevaríamos a cabo la valoración de la disolución de carbonato de sodio a la que añadimos 2 o 3 gotas de verde de bromocresol con ácido clorhídrico. Como se ha adicionado verde de bromocresol, el punto de equivalencia se alcanza al producirse el primer cambio neto de color duradero de azul a amarillo verdoso. La valoración se repite 2 veces, gastándose un volumen de 16 y 16,2 ml de ácido clorhídrico. Tomando la media vemos que el punto final se alcanza a un volumen de 16,1 ml. Teniendo en cuenta el volumen de ácido clorhídrico gastado en la valoración, es posible calcular la molaridad del ácido clorhídrico que se emplea en esa valoración, que además puede tener en cuenta los errores asociados a la toma de medidas, de manera que la molaridad del ácido es la que aquí se expone. Si ahora llevamos a cabo la misma valoración, pero empleando un pHímetro, vemos en la imagen que el matraz de tipo Ladmeyer se ha sustituido por un vaso de precipitados al que se le pone la disolución de carbonato de sodio y además se adiciona un imán para agitación. Todo esto está conectado evidentemente a un pHímetro. Con los valores recogidos de volumen de ácido añadido y variación de pH se va a representar un gráfico tal y como el que se expone, donde se observan 2 puntos de equivalencia correspondientes a las etapas de la hidrólisis del carbonato de sodio. El primero a un valor de pH comprendido entre 8 y 9, mientras que el segundo a un valor de pH prácticamente igual a 4. Vamos a continuación a ver cómo se harían estas representaciones utilizando tanto el Excel como el Origin y comentaremos cómo se calcula también la concentración del ácido clorhídrico. Vamos a determinar la concentración de una disolución de ácido clorhídrico que ha sido valorada sobre otra disolución de carbonato de sodio, en concreto con 10 ml de esta. Tenemos aquí los datos obtenidos tras añadir alícuotas de ácido clorhídrico y registrando el pH con un pHímetro. Pues primero vamos a representar estos datos dando a insertar, gráfico dispersión y voy a hacerlo más grande para que se vea y seleccionamos los datos. El intervalo de datos pues es este que podemos observar, todos los datos registrados de mililitro y pH. Aceptamos y el propio programa lo determina como valor de X el volumen añadido de ácido clorhídrico y los valores de Y como el pH registrado. Aceptamos y obtenemos esta gráfica de aquí. Podemos modificarla para ponerla bonita, pinchando en diseño rápido para añadir los ejes y la leyenda, que en este caso la voy a quitar, ¿vale? Podemos cambiar el nombre al eje Y, que en este caso es el pH, el eje X, que en este caso son los mililitros de ácido clorhídrico añadidos, y podemos eliminar las líneas que se encuentran en el gráfico, pinchando sobre ellas con el botón derecho en formato de línea de división y sin línea. Además podemos cambiar los valores de los ejes pinchando sobre ellos en el botón derecho en dar formato a eje. En el eje Y pues vamos a ponerlo de 2 a 12 y en el eje X vamos a ponerlo de 0 mililitros a 23 porque no tenemos más mililitros de ácido clorhídrico. Y por último vamos a cambiar el título del gráfico, vamos a poner valoración con pHímetro. Vale, podemos observar cómo existen 2 puntos de equivalencia en esta valoración, pero el punto final de la valoración se encuentra en este último y es el que vamos a obtener de este
punto final los mililitros de ácido clorhídrico para determinar la concentración de esta disolución. También necesitamos saber la concentración exacta de la disolución de carbonato de sodio en la que estamos añadiendo el ácido clorhídrico. Así que para ello tenemos que tener en cuenta los gramos pesados de carbonato entre el peso molecular por el volumen. Y aceptamos. Y por último, para calcular la concentración de ácido clorhídrico, tenemos en cuenta la estequiometría de la reacción, ya que 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 de carbonato. Por lo tanto, tenemos que escribir 2 por el volumen de carbonato, que son 10 mililitros, por la concentración exacta, y todo esto entre el volumen de ácido clorhídrico, que hemos dicho que se encuentra en un pH en torno a 4. Si observamos en los datos, un pH en torno a 4, estamos hablando de unos mililitros aproximados de 15-25, vamos a poner. Y esta es la concentración exacta de la disolución de ácido clorhídrico. Vamos a calcular con más exactitud el volumen de ácido clorhídrico en el punto final de valoración y tener un resultado de la concentración más exacta. Primero, como antes, tenemos los valores de ácido clorhídrico y pH, le damos a plot, scatter y lo representamos. Voy a hacerlo más grande para que se vea bien y modificamos un poquito la gráfica para que quede más bonita. Los ejes, pinchamos sobre ellos, botón derecho en Properties y vamos a a cerrar la gráfica. En Lines and Ticks Top le damos a Show y quitamos los palitos. Hacemos lo mismo para cerrarla por el lado derecho y aplicamos. Por otro lado, la escala, igual que antes. En el eje vertical de los pH lo vamos a poner de 2 a 12 y en el eje X de los mililitros, pues de 0 a 23 mililitros de ácido clorhídrico. Y aceptamos. Por otro lado, vamos a bajar un poquito la fuente a 14 o a 16, por ejemplo, para que se vea bien. Y los ejes a 14, un poquito más pequeños. Por otro lado, la leyenda la vamos a cambiar de sitio y vamos a poner la valoración con pHímetro, igual que antes. Valoración con pHímetro. Por otro lado, también vamos a quitar el recuadro de la leyenda pinchando sobre esta y en el botón derecho en Properties, en Frame, Box, No y aceptamos. Vale. Vamos a registrar la zona del punto de equivalencia en ese botón. Esa es la zona y en Análisis Fitting Linear Fit vamos a hacer una regresión lineal. Ok. Y nos pinta la regresión lineal de esa zona del punto final de la valoración. Y con esto, igual que antes en Excel, vamos a hacerlo ahora en Origin y vamos a calcular la concentración de ácido clorhídrico. Y para ello necesitamos primero la concentración exacta de carbonato de sodio, la disolución sobre la que hemos ido añadiendo el ácido clorhídrico. Voy a ponerlo ahí a la derecha para que se vea bien. Y pues igual que antes tenemos en cuenta los gramos, que la tengo en la columna C, partido el peso molecular del carbonato, que lo tengo en la columna D, por el volumen total, que en este caso son 0,25 por 0,25. Vamos a calcular en la columna F, que podemos observar, también el volumen de ácido clorhídrico a través de la regresión lineal, teniendo en cuenta el pH del punto final, que en este caso hemos dicho que es 4, menos la ordenada en el origen, que es 24,522, y todo esto lo vamos a dividir entre la pendiente de la recta que hemos obtenido, que es menos 1,34, y le damos al Enter. Y ya por último, al calcular la concentración de ácido clorhídrico, pues tenemos en cuenta la estequiometría igual que antes, 2 por el volumen, que sigue siendo 10, por la concentración,
que hemos calculado de la columna E entre el volumen de ácido clorhídrico que hemos calculado a través de la regresión, que es la columna F, obteniendo ese valor de concentración, que es muy similar al obtenido por Excel, pero el volumen de ácido clorhídrico está más exacto.